Hola muchachos de 10.º grado, ¿cómo les va? Les habla su profesor Juan Carlos Gómez. Desde hace unos días atrás veníamos nosotros hablando del tema de la voz pasiva y lo hicimos a través de un documento donde estudiábamos el tema de los premios Oscar. Bien, entonces vamos a continuar con ese trabajo. ¿Recuerdan esta lectura, cierto? Bien, en caso dado de tener algunas dudas vamos a recordar. Dice, los premios de la Academia son entregados todos los años para reconocer ese trabajo excepcional de actores de cine, directores y otras personas quienes hacen parte de la industria de la creación de cine. Estos premios son llamados Oscar y son presentados en una ceremonia formal en Hollywood. Bastantes personas son nominadas en categorías específicas, tales como mejor película, mejor actor, mejor música, mejores trajes. Un nominado es escogido para recibir un premio en cada categoría. Bien, vamos a entrar en detalle a mirar algunas oraciones que nos presenta este fragmento de la lectura. Como podemos darnos cuenta, los verbos que encontramos acá son verbos particulares. ¿Por qué? Porque están acompañados primero que todo del verbo to be y luego de la tercera columna de ese listado de verbos. Eso es algo que no estamos nosotros acostumbrados y esto es algo que se ve nuevo. Y así es como se crea la voz pasiva, utilizando el verbo to be y la tercera columna de los verbos. Pero ese verbo to be puede ser cambiante. Puede estar en presente, puede estar en pasado, etc. ¿Cómo sabemos nosotros que acá debe estar en presente? Por algo muy sencillo. En la parte de arriba, en la primera, encontramos una expresión que es esta, every year. Y cuando nosotros hablamos de every year, estamos hablando de que esto es una rutina. Y si nosotros hablamos de una rutina, estamos hablando del famoso presente simple. Quiere decir que todas estas oraciones son rutinarias. ¿Por qué? Porque ocurren todos los años. Por ejemplo, los premios de la Academia son entregados todos los años. Se llaman los Oscar y se presentan en una ceremonia formal en Hollywood. Todos los años ocurre lo mismo. Varias personas son nominadas en categorías específicas. Ocurre todos los años. Y a un nominado es escogido para recibir el premio. Ocurre todos los años. Por consiguiente, son acciones rutinarias. ¿Ok? Esto es lo que nosotros vemos que es el verbo to be. Cualquiera de las tres formas, am, is, are, y va acompañado del participio pasado, voz pasiva. En otro fragmento, vamos a revisarlo, dice, cuando la ceremonia de premios comenzó en el año de 1929, 15 premios fueron presentados y la ceremonia fue asistida solamente por 250 personas. Los tiquetes costaban $10 y cualquier persona que pudiese pagar un tiquete pues podía asistir. En la actualidad, alrededor de 2 docenas de premios Óscares son presentados y los tiquetes ya no son vendidos al público en general. Las invitaciones son enviadas solamente a las personas que están involucradas en la industria del cine y a sus invitados. También en la actualidad, los premios son presentados en un teatro que se llama el Teatro Kodak de Hollywood, que tiene una capacidad para 3.400 sillas. Bien, entremos a analizar. Tenemos estas oraciones en las cuales vamos a encontrar lo mismo. Están los verbos, pero los verbos en este caso ya tienen una particularidad. Las dos primeras oraciones, la forma del verbo to be ya está en pasado. ¿Y por qué ocurre eso que está en pasado? Pues porque estamos hablando en tiempo pasado, cuando la ceremonia comenzó en 1929. En las oraciones anteriores estábamos nosotros hablando de acciones rutinarias. Acá no, acá estamos hablando de acciones que ocurrieron en el pasado. Por eso estas dos primeras oraciones son pasado simple. Ahora miremos las otras 4. Los verbos vuelven a aparecer de la forma como nosotros ya lo vimos en la imagen anterior. Verbo to be en presente y el verbo como tal en la forma de la tercera columna. Quiere decir que estas son rutinas. ¿Cómo sabemos que son rutinas? Porque aparece una expresión que dice today. Miren la tercera oración y dice today. Eso quiere decir que en la actualidad se entregan alrededor de 2 docenas de estatuillas Oscar. ¿Listo? Ya en la actualidad los tiquetes no se venden, ya en la actualidad se envían son invitaciones y en la actualidad se hace la ceremonia en el Teatro Kodak. ¿Listo? Por consiguiente, todo eso se convierte en rutinario, se convierte en algo en la actualidad y vuelve a aparecer el presente simple. Entonces démonos cuenta cómo la voz pasiva va cambiando de presente a pasado, no por el verbo, porque el verbo sigue siendo el de la tercera columna. Ahora es el cambio en el verbo to be.
¿Listo? Bien, continuamos. Esta otra fragmento también aparece en la lectura, que ustedes ya conocen. Dice, desde 1953, la noche de los Oscar ha sido televisada y transmitida por todo el planeta, por todo el mundo. Si miramos la estructura acá, ya no es el verbo to be en presente o en pasado, es el verbo to be trabajado, como si estuviéramos manejando la forma presente perfecto. ¿Por qué? Porque ya empezamos a hablar de una actividad que comenzó en el pasado, ¿cuándo? 1953, y en la actualidad, año 2020, sigue ocurriendo lo mismo, sigue siendo televisada y sigue siendo transmitida alrededor del mundo. Por consiguiente, cuando hablamos de esas actividades que comenzaron en el pasado y aún continúan en el presente, vamos a enfocarnos también a trabajar el presente perfecto. ¿Y qué implica eso? Que el ver la forma del verbo to be va a ser también la tercera columna y es el been, por eso aparece has been. Y el verbo como tal de la oración va a seguir siendo tercera columna, por eso aparece ese verbo de televisar y el verbo transmitir. ¿Listo? Bien, continuamos. En conclusión, nosotros encontramos que la voz pasiva es cuando el sujeto de la oración y quien recibe la acción o el elemento que recibe la acción se intercambia. Veámoslo de esta manera. Voz activa es lo que hemos hecho siempre a lo largo de nuestro proceso, prácticamente se puede decir hasta novena. Eso es la primera oración que tenemos ahí. Los niños vieron la película. Es una oración que está en pasado. Ahí está el verbo en pasado. Pero ahora lo que nos propone la voz pasiva es intercambiar esos dos elementos. Entonces, la película que estaba en el objeto pasa a ser el sujeto y el sujeto que aparece inicialmente como los niños pasa a ser el objeto. ¿Qué ocurre con el verbo? También cambia, pero de la forma como lo veníamos hablando. Verbo to be más la tercera columna de los verbos. Pero como la oración originalmente es pasado, pues el verbo to be se transforma al pasado. Por eso nos queda The movie was seen by the children. ¿Ok? Bien, continuamos. En estos tres ejemplos que tenemos acá, nos damos cuenta que todos están en tiempos distintos. El primero, démonos cuenta que la forma del verbo to be es is, la segunda es were y la tercera es have been. Incluimos y deducimos inmediatamente que es presente simple, pasado y presente perfecto. Bien, ¿qué pasaría si nosotros analizáramos estas oraciones? Bueno, primero analicemos qué dice. Las palomitas de maíz o la crispeta es vendida en las salas de cine. Eso es una rutina. Ocurre en todas las salas de cine y ocurre siempre. Las películas viejas fueron filmadas a blanco y negro. Eso ocurrió en el pasado. Ya en la actualidad no es tanto así. Puede ser que exista, pero no es lo que se desarrolla rutinariamente. Y la última dice, muchas películas han sido hechas en Hollywood. Entonces utilizamos presente perfecto. En este caso, no para hablar de una actividad que comenzó en el pasado y continúa en el presente, sino para hablar de experiencias. ¿Ok? ¿Qué pasaría si nosotros miramos cada una de estas oraciones, pero en forma activa, o sea, intercambiando los elementos? Dice, X persona o fulanito de tal vende crispeta o palomitas de maíz en las salas de cine. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tengo que colocar esas X al principio? Pues porque no sé quién hizo la acción o porque no es algo importante quién hace la acción. Por consiguiente, yo utilizo la voz pasiva para resaltar el elemento que en la oración activa estaba al final, que es la crispeta. Entonces, yo ubico la crispeta al principio para darle más fuerza. Entonces digo, la crispeta es vendida en las salas de cine. ¿Por quién? Pues uno asume que es personal de allá de la sala de cine, pero no es lo más importante lo que quiero manifestar. Lo más importante es la crispeta. Luego decimos, fulanito de tal grabó o filmó las películas viejas a blanco y negro. Pues acá no interesa porque muchos cineastas hicieron eso en ese entonces. Lo que yo quiero resaltar es que las películas viejas o antiguas fueron filmadas en ese formato, a blanco y negro. Por consiguiente, al transformarla a la voz activa, pues inmediatamente queda sin identificar quién hizo la acción. Dice, fulanito de tal o X personas
Han hecho muchas películas en Hollywood. Sí, son demasiados los cineastas que han hecho esto, pero no es mi interés resaltar en este momento a los cineastas, sino a la cantidad de películas que hasta la fecha han sido creadas en Hollywood. Entonces va quedando más claro para qué es la voz pasiva. Es para resaltar un elemento particular de la oración, no quién hizo la acción, sino sobre el elemento sobre el cual recae la acción. Para eso se utiliza la voz pasiva. ¿Ok? Continuemos. Esta tabla es importantísima. Mírenla bien, detállenla bien. Aparecen varios de los tiempos gramaticales que nosotros hemos visto. El presente simple, presente continuo, futuro, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto e incluso el modal can. Vamos a analizar uno por uno. En el presente simple, que nosotros ya sabemos que es para rutinas, dice, un comité escoge al ganador. Eso ocurre todos los años. Resulta que acá tengo muy claramente quién hace la acción, el comité. ¿Y qué es lo que escoge? Pues al ganador. Pero resulta que yo quiero darle énfasis es al ganador y no al comité. Entonces aparece la voz pasiva y digo, el ganador es escogido por un comité. ¿A quién le estoy dando énfasis en este momento? Al ganador. En la voz activa, ¿a quién le está dando énfasis? Al comité. Pues para eso es que ocurre la voz pasiva. Ustedes se pueden preguntar, ¿ve? ¿Para qué uno confundirse tanto con esto? ¿Para qué crear tanto caos cuando ya las cosas están hechas? Pues resulta, muchachos, que la voz pasiva se utiliza mucho, pero mucho, cuando estamos hablando de artículos científicos, artículos académicos. Todo esto se va a utilizar muchísimo, sobre todo cuando ustedes vayan a la universidad. Por eso es importante conocerlo. Bien, démonos cuenta que en el presente simple le coloqué la S al verbo, chooses. Pero en la forma de voz pasiva, lo que estoy utilizando es el verbo to be en presente. En este caso utilizo is porque estoy hablando de the winner, el ganador. Bien, dice they are presenting an award now. Mire que ahora estamos utilizando el presente con ing. Esto no lo habíamos visto nosotros en clase. Por consiguiente, préstenle mucha atención. Dicen, ellos están presentando un premio ahora mismo. El presente continuo o presente progresivo se utiliza para hablar de acciones que están ocurriendo ahora mismo. Es como ustedes en este momento, ahora mismo, están viendo este video. Entonces, cuando yo hago la oración they are presenting an award now, estoy dándole énfasis a ellos. ¿Quién es ellos? Pues de pronto el comité. Mire que incluso la misma oración en voz activa no es relevante quién hace la acción. Pero sí en la voz pasiva, démonos cuenta que la fuerza se la estoy dando es al premio. Dice, un premio está siendo presentado ahora mismo. Démonos cuenta que en la voz activa yo digo they are. La forma del ing es are. Pero en la voz pasiva es is. ¿Por qué? Porque acá digo de un premio. O sea, es singular. Yo tengo que seguir respetando esa parte. Mire que ahora la forma del verbo to be aparece afectándose con el ing. Miren que el verbo sigue siendo el mismo de la tercera columna. No cambia. Lo que cambió fue el verbo to be. ¿Listo? Y ese verbo to be con ing necesita al mismo tiempo el auxiliar to be. Esto suena como medio extraño, pero así es la forma. Entonces, concéntrense muy bien en esto. ¿Ok? Continuamos. Si miramos los tiempos futuros, aparece they will pick the best movie. Van a escoger o van a seleccionar la mejor película. O they are going to pick the best movie. Para manejar cualquiera de los dos tiempos futuros. Mire que no es relevante quiénes van a escoger la película, la mejor película. Entonces, si pasamos a la voz pasiva, dice, the best movie will be picked. The best movie is going to be picked. Entonces, la mejor película va a ser seleccionada. Es ahí donde le damos énfasis es a la mejor película, a esa categoría de la mejor película, no quiénes van a ser seleccionados para eso. ¿Queda claro? Miren cómo se maneja con el futuro will. Yo sigo manteniendo el will, aparece el be y el verbo en tercera columna. Lo mismo con el going to. El going to necesita de un verbo to be. Vuelve y juega. En la oración activa dice they, por consiguiente utilizo are. Acá dice the best movie, por consiguiente utilizo is, porque the best movie es una categoría. ¿Listo? Por eso utilizo is. Dice is going to be y el verbo en tercera columna. ¿Ok? Continúo. Acá encontramos una oración en pasado. Dice,
They announced the winner's name. Ellos anunciaron el nombre del ganador. Vuelve y juega. No importa, no es relevante quién hace la acción. Ellos, pues, ¿quién es ellos? El comité, uno sigue asumiendo. Entonces, lo convierto en voz pasiva y dice, el nombre del ganador fue anunciado. Entonces, como es pasado, ya habíamos visto varios ejemplos, lo coloco en forma pasada. En este caso, was. Acá encontramos el pasado con ing. Ustedes muy bien saben que la diferencia del presente con ing con el pasado y con ing es cambiar de am, is, are al was y el were y coloco el ing al final del verbo. Entonces dice, ellos estuvieron entrevistando a los ganadores. ¿Quiénes ellos? Se supone que son los periodistas, sí, pero puede ser cualquier otra persona. Entonces, para darle la importancia a los ganadores, invierto la oración y digo, the winners were being interviewed. Los ganadores estuvieron siendo entrevistados. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta, acá sí aparece were en una y were en otro porque es que en la segunda de winners estamos hablando en plural. ¿Listo? Y se mantiene todo el concepto del ing ahí. Tengan mucho cuidado con este presente y pasado progresivo porque no se nos puede escapar este elemento de colocarle el ing al verbo to be. Eso es exageradamente nuevo para todos nosotros. ¿Listo? Luego encontramos they have chosen the best movie. Ellos han escogido la mejor película. ¿Quiénes? Pues el comité puede ser, pero no es relevante. Por consiguiente, pasamos a la voz activa, perdón, a la voz pasiva donde tenemos la mejor película ha sido seleccionada. Mire que no aparece en ningún lado por ellos ni por quién, sino simplemente lo más importante es la mejor película. Y si digo ha sido seleccionada es porque ya tenemos un resultado. Acordémonos del tiempo presente perfecto, ¿ok? Entonces tenemos el has been para establecer el presente perfecto y chosen tercera columna. Recuerden que no solamente es has been, puede utilizar también el have been. Pasa que aparece has es por el hecho de que es the best movie, una sola categoría. ¿Listo? Y vamos cerrando con utilizando el can, por ejemplo. Dice, usted puede ver la película en DVD. Entonces, en este caso no le doy énfasis a usted, sino que intercambio y digo, la película puede ser vista en DVD. ¿Por qué no dice pues por usted? Porque la película puede ser vista por cualquier persona en DVD. Entonces, ¿cuál es el énfasis? La película. ¿Listo? Y miren de qué manera se maneja. Can be, muy parecido al will be. ¿Ok? Continuamos. Otra etapa bien importante de la voz pasiva es que yo puedo manejar las oraciones en afirmativo, en negativo, en pregunta, respuesta corta, puedo a las preguntas colocarle WH, etcétera, etcétera. Entonces, mire lo que dice acá. Dice, en afirmativo dice, la película fue filmada en los Estados Unidos. Eso es pasado. En negativo, esta o la película no fue filmada en Canadá. Y mire lo que hacemos con el verbo to be. Le coloco la forma negativa y punto. Si quiero hacer pregunta, entonces pongo el verbo to be al principio. Y dice, ¿esta fue filmada en Hollywood? Y ya, simplemente de esta manera creo la pregunta. La respuesta corta a esa pregunta sería, no, no lo fue. Si quiero agregarle una WH, digo, entonces, ¿dónde fue filmada? ¿Dónde fue esta filmada? Y mire que coloco la WH, el where, antes del was y punto. No pasa nada más, no es nada complicado. Y si quiero manejar este otro tipo de preguntas donde dice, ¿cuál película fue filmada en Canadá? Pues agrego esta información al principio y punto. Démonos cuenta que por ningún lado, y eso lo resalta acá abajo, por ningún lado aparece el do, el das, el did, nada. Es más, mire que es incorrecto y acá muestra el ejemplo. La película no fue filmada en Canadá y no puede aparecer el did en nada. Nada de eso aparece. Todo eso cambia para hacerle acomode al verbo to be. ¿Listo? Ahora, otro elemento importante acá es cuando nosotros vamos cambiando los pronombres. Esos pronombres I, you, he, she, it, we, ¿cierto? Que nosotros manejamos, se van cambiando, se van intercambiando, porque yo hago los movimientos. Entonces yo digo en activo, she saw him, ella lo vio a él. Al intercambiarlo digo, he was seen by her. Entonces démonos cuenta cómo debo tener ser muy atentos al manejo de los pronombres sujeto y los pronombres objeto, que son los que están acá abajo. Entonces, en esta primera parte encontramos los que ya conocemos.
pero estos que son los objetos son los que aparecen única y exclusivamente después de los verbos. Mírenlo acá arriba. Saw him, seen by her, helped us, we were helped by them. Entonces, siempre los pronombres objetos aparecen es después del verbo. Esa es la particularidad. Bien, muchachos, yo creo que con esto la explicación queda bastante amplia. Obviamente pueden surgir más preguntas y para eso estamos. Por consiguiente, es hora de empezar a practicar con las actividades que vamos a encontrar en el formulario. Los dos links que aparecen arriba les pueden servir a ustedes para información complementaria, información adicional. Entonces pueden copiarlos y trabajarlos pues de manera autónoma, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes por su colaboración y espero que les haya servido. Bye bye.